La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, afectó profundamente la economía argentina. El valor total de las importaciones disminuyó entre 40 y 50% respecto al nivel anterior, 1914. Esa declinación se debió a la resignación de los recursos en los países europeos para la producción de equipamiento bélico y las dificultades de transportes producidos por la guerra. La declinación de las importaciones favoreció a las industrias argentinas que utilizaban materias primas nacionales, pero su expansión fue lenta debido a la escasez de mano de obra, a la dificultad para importar maquinarias y a la suba de los precios de los combustibles importados que suplían la mayor parte de la energía consumida en Argentina. Para seguir hablando de la Primera Guerra Mundial tenemos que abarcar también lo que vino a ser la crisis económica del año 1929. Esta fue la segunda crisis que proviene de la Primera Guerra Mundial, que fue decisiva en América Latina. Años anteriores, entre los años 1919 y 1921, se empezó a preparar un proceso de cambio en el clima que provocó que sobrevinieran lo que sería los efectos de las grandes crisis económicas mundiales. En este punto, el terreno se encontraba ya preparado para lo que sería posteriormente las grandes convulsiones. Pasando a la crisis, vemos que el modelo agroexportador de materias primas sufrió en la Primera Guerra Mundial sus primeros cortocircuitos serios, que llevó a una serie de consecuencias. Antes es necesario aclarar que la economía de las regiones ya empezaban a encontrarse con problemas para las salidas de su producto y para la importación de bienes. Por otro lado, se intentó introducir países americanos con capital para la sustitución de importancias. Pasando a las consecuencias, entre ellas podemos destacar la escasez de bienes, la inflación de salario y la desocupación de ciudadanos. Estas tres, entre otros muchos más problemas, sobrellevó a que los ciudadanos realicen enumeradas huelgas. Entonces, esta economía, la economía de 1929, la segunda crisis, afectó principalmente al modelo exportador y a sus productos y precios. Las exportaciones anglo-argentinas se vieron especialmente afectadas por las demandas impuestas. En 1915 las exportaciones norteamericanas a la Argentina casi duplicaron respecto al año anterior. En 1916 las manufacturas ocuparon la primera posición de las importaciones argentinas, permaneciendo en ella hasta 1921, desde 1925 hasta 1931. Durante la guerra, las exportaciones argentinas de la demanda europea, pero no en volumen, por la recurrencia de las malas cosechas, principalmente del maíz, a causa de malas condiciones climáticas tras la llegada de Irigoyen a la presidencia. En octubre, las tratativas se paralizaron debido a un desacuerdo de las nuevas autoridades respecto del crédito. A partir de marzo de 1916 se establecen las listas negras para excluir las compañías cerealeras alemanas del mercado británico. También se registró una expansión de la demanda europea de productos lácteos, cuya exportación alcanzó un total de 20.000 y 10.000 toneladas. A partir de 1916, los productores ganaderos comenzaban a sentir consecuencias a creciente demanda de la carne. Durante la Primera Guerra Mundial, presentaron similitudes y diferencias en el comercio de grano. Los consumidores debieron soportar el precio, la creciente escasez de la carne. El mercado interno, como consecuencia de aumento de la exportación de carne, Argentina pasó de un 15% en 1914 a un 33,9% en 1918, con lo que llenó el vacío dejando a otros abastecedores durante la guerra de intereses. Financieros norteamericanos crecieron prodigiosamente, desplazando a los británicos y europeos. Argentina consideró un préstamo de $15 millones,
en enero de 1916, seguido de otros 25 millones de dólares. Estados Unidos se convirtió en el principal fuente de fondo del gobierno argentino y el principal abastecedor de manufacturas de la Argentina.